Qué bendición estar aquí, de verdad. Os invito a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Acabamos de cantar que gozo inunda mi corazón. Y cuando pensamos en las bendiciones de Cristo, el gozo del Señor en nuestras vidas, y quiero hablar un poco sobre este tema que el Señor ha estado tratando en nuestras vidas en los últimos años, en repetidas ocasiones, qué significa el gozo del Señor y cómo puede convertirse en una realidad constante en nuestras vidas, ¿no? Y aquí Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Simplemente esa frase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por poder estar aquí, este grupo de creyentes, esta representación del cuerpo de Cristo aquí en Ulot. Gracias por la alegría que sentimos poder estar aquí presentes, Señor, estos domingos. Gracias por el compañerismo cristiano y la unidad que nos da, Señor. Atravesamos tiempos de dificultades y de pruebas, pero poder contar con tu fuerza y con la presencia de tu Espíritu, Señor, es una bendición. Pedimos, Padre, que ahora bendigas el tiempo de estudio de tu palabra y que minimicemos las distracciones y podamos centrarnos en la belleza de Cristo y en la gloria, Señor, de la sabiduría que vemos en tu palabra, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo he estado 6 semanas sin mi familia, solo, de Rodríguez. Sí, y para mí ha sido ilustrativo del gozo del Señor encontrarme con ellos otra vez, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho en la soledad que pasamos en nuestra vida y después el gozo que será reunirnos con todos los creyentes que conocemos y los que no conocemos. Imagínate cómo será, ¿no? En la eternidad, reunirnos con aquellos que amamos tanto, que ya han partido, con creyentes del pasado, con creyentes del Antiguo Testamento, y vernos todos ahí en la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Pero también ese gozo futuro puede ser un gozo presente también, ¿no? Y puede ser algo que debemos tener bien arraigado y bien robusto en nuestra vida cristiana en el día a día. Y ahora más que nunca es importante, porque al margen de los problemas y las dificultades cotidianas que todo el mundo sufre, pues como sabemos, el tema de la pandemia y dificultades económicas y fricciones políticas y escasez económica quizás, pues nuestra felicidad se puede ver desmantelada en un momento, ¿no? Solo hace falta ver el telediario 10 minutos y la fortaleza del cristiano más fuerte se puede ver en entredicho, ¿no? Es muy fácil perder el gozo que nos debe caracterizar, el gozo del Señor. Pero bien, vamos a ver primeramente un poco qué es el gozo, qué significa gozo. Definición de la Real Academia Española: satisfacción, placer y contento que resulta de algo. Un sentimiento de gran placer y felicidad. Placer y felicidad intensa. Y es que todos lo hemos sentido en algún momento, ¿no? Espero, vaya. La emoción de que nos den un puesto de trabajo que queríamos. ¿Quién ha sentido eso? Nadie. Nada. Seguimos buscando el trabajo perfecto, que no existe. La euforia de casarnos con el amor de nuestra vida, ¿no? Ya veo a Iván ahí que va... Sí. El placer de aguantar en brazos a nuestro recién nacido por primera vez. ¡Qué emoción! La alegría de descubrir que nuestra tía nos ha dejado 10 millones de euros en su testamento. Eso está por ver todavía, ¿no? Pero lo podemos imaginar, ¿no? Es que es un gozo. ¿Cómo?
¡Soy millonario! Pues, como digo, para mí este verano ha sido reunirme con mi familia de nuevo. ¡Qué alegría! Ver a mi padre feliz. Estaba feliz ayer, el domingo pasado, aquí cantando entre sus dos hijos, viéndoos a vosotros. Ha pasado un año bastante duro y verle feliz ha sido un gozo. Apreciar el azul del Mediterráneo, no sabéis lo que tenéis aquí al lado. Para los que venimos de otra tierra, el azul del Mediterráneo, el verde de los pinos, y como diría Maragall, això fa el cor més gran. Això és goig. Es difícil resumir el gozo porque es el tipo de felicidad que no se puede expresar en palabras. ¿Sabes exactamente a qué nos referimos? Pues en la Biblia incluso el gozo es más intenso que eso. El gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de los que quieren seguir a Dios y obedecer a Dios. Y en la Biblia lo vemos el gozo en todos sitios. La cosa ha ido de Salmos hoy, ¿no? En el tiempo de testimonios. El libro de Salmos rebosa gozo, alegría. Está por todos lados. La palabra en hebreo y en griego que se traduce gozo aparece más de 200 veces en la Biblia. Se menciona más que la palabra creer, la palabra gracia, la palabra infierno. El gozo está en toda la Escritura. Y podríamos citar muchísimos versículos, ¿no? Pero un par de salmos dice, el salmista anima a alegrarse a todos los que se refugian en ti, que canten siempre con alegría. Esa es la palabra gozo. Está extasiado porque Dios puso más alegría en mi corazón. Agradecido porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es esa alegría profunda espiritual. Y este versículo en Nehemías creo que lo resume bien, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Nuestro cimiento, nuestra ancla en la vida, no es nada más y nada menos que la alegría y la felicidad de Dios. La alegría, el placer, la felicidad de Dios es nuestra fortaleza. Y entonces me gustaría considerar esta mañana brevemente solo 2 puntos, ¿vale? Lo voy a mantener bastante breve. 2 puntos. ¿Qué es el gozo del Señor? Y segundo, ¿cómo se convierte en nuestra fortaleza? En el día a día, ¿no? En la practicalidad de la vida. Primero, el gozo del Señor. Y lo que me gustaría simplemente dejar claro es que el Señor Jesucristo es la encarnación del gozo de Dios. Él es el gozo del Señor. Y lo cierto es que es inevitable, pero asociamos a Jesús de Nazaret con dolor, con sufrimiento, con una muerte cruenta en una cruz. Porque ese fue el momento culminante de la redención humana. Y es lo que se ha venido plasmando en el arte occidental, en las ventanas de cada catedral, en los murales, a Jesús en una cruz. Entonces asociamos a Jesús más con eso que con gozo. Y de hecho el Señor fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero consideremos la vida de Jesús desde este ángulo, del ángulo del gozo. Y todo empezó cuando María se enteró que iba a dar a luz al Mesías y dice, mi espíritu que se alegra en Dios mi Salvador. Y del bebé en el vientre de su prima, que nacería Juan el Bautista, dice que saltó de alegría dentro del vientre cuando escuchó la voz de María. Consideremos el nacimiento de Jesús. Estaban los pastores ahí, ¿verdad? En las afueras de Belén, y vino el ángel y les anunció las buenas nuevas ¿de qué? De gran gozo, de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y recordemos que los pastores, el otro día vi uno por Caldas de Malavella y a nosotros nos parece a mí me parece un gran oficio, pasearme todo el día por los campos con las ovejas y me parece tan bucólico y tan bonito. Pero en el primer siglo en Judea, o sea, los pastores era el oficio, estaba ahí en el eslabón más bajo de la escalera social, con los que limpiaban los establos
y los recaudadores de impuestos. O sea, no era un oficio, pastores. O sea, esta es gente humilde y a las afueras de la sociedad aceptada. Y fueron los primeros en oír la gran noticia de gran gozo. No es la noticia para los escribas y sacerdotes y religiosos y los altos estratos de la sociedad en Jerusalén, sino para los pastores a las afueras de un pueblito en Belén. Porque son noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que Jesús, el Mesías, había nacido, el gran pastor, nacido en Belén. Y a medio mundo de distancia tienes a los magos, ¿no? Que no sabemos bien, filósofos, astrólogos, videntes, vieron esta estrella y se propusieron marchar a Jerusalén en busca del que había nacido rey de los judíos. No formaban parte del pacto mesiánico, el pacto abrahámico, no eran parte del pueblo de Israel, pero vieron esa estrella y esos primeros gentiles que buscaron a Jesús, cuando vieron la estrella, que se regocijaron con muy grande gozo, porque hay una alegría indecible cuando la estrella de la mañana amanece en el corazón de cualquier persona. Eso sigue hoy en día. Cuando ves la estrella, cuando ves la promesa del Mesías y lo que significa en tu vida, hay gozo, y siempre hay gozo. El nacimiento de Jesús marcado con gozo. Fijaos en el primer milagro de Jesús. Jesús llega a la fiesta, invitado a una fiesta de boda, y falta vino. Ahora, eso nos ocurre hoy en día y no pasa nada, servimos Coca-Cola, ¿verdad? O Fanta, o agua, lo que haya, y nadie se ofende, no es un gran episodio traumático, pero en el primer siglo, aparentemente, en una boda judía, es que tenía que haber vino, y tenía que haber vino del bueno. Entonces, faltó vino, era una gran vergüenza para la familia, para el novio, y Jesús, aún así entre bastidores, detrás del telón, no hizo un gran milagro abierto para todos, pero convirtió esa escasez, esa vergüenza en gozo, en vino chispeante. Y yo creo, sería difícil creer que no estaba enviando un mensaje muy claro con su primer milagro. He venido para traer gozo en una boda, en un festín. Y en su enseñanza vemos también el gozo. Es un hilo dorado que marca toda la enseñanza de Jesús. Recorre sus parábolas, ¿no? Un pastor busca por todas partes a una oveja perdida, la encuentra y invita a sus amigos y vecinos a alegrarse conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Una mujer encuentra una moneda perdida e invita a sus amigos a alegrarse conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Y cuando el hijo pródigo rebelde, regresa a su padre después de desperdiciar la fortuna, ¿qué vemos? El padre no le recibe con una mirada severa de «ya te lo dije yo» o «me avergüenzas por lo que has hecho», sino con brazos abiertos, con lágrimas, con una túnica, con un anillo, con zapatos, con un banquete, para celebrar que mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. El que estaba perdido ha sido encontrado. Y así dijo Jesús, hay gozo ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Incluso hablamos del nacimiento, de la enseñanza de Jesús, miremos la cruz del Calvario. Piensas, ahí no puede haber gozo. Cuando Jesús estaba triste y turbado en el huerto, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por sus seguidores, procesado en un simulacro de juicio por gobernantes corruptos, torturado por legionarios romanos, condenado a la crucifixión pública, humillante, por un gobernador cobarde que no se atrevió a decir, no le voy a condenar. ¿Cómo se sostenía Jesús de Nazaret? Por el gozo. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Estaba triste, estaba turbado, estaba en agonía,
estaba siendo torturado y por el gozo sufrió la cruz. Vaya ejemplo para nosotros. Incluso colgando desde la cruz en el Calvario, la vida dejaba su cuerpo y ese inquebrantable gozo irradiaba a los que le rodeaban. Le prometió al criminal que ese día gozaría el paraíso. Ofreció el don del perdón a los mismos soldados que habían clavado los clavos. Hizo los preparativos para que Juan cuidara a su madre. Y incluso mientras moría, por los pecados del mundo, por los quebrantos, las atrocidades de toda la historia, el varón de dolores nos invitaba a fundirnos en el abrazo del Padre, a unirnos al gozo eterno de Dios, que Él, a través de su muerte, estaba ofreciendo a la humanidad. Antes de su crucifixión, Jesús hizo una promesa a sus discípulos, que los pobres estaban un poco desconcertados, no sabían qué estaba pasando aquí. Y les hizo una promesa que resuena hasta nuestros días. Dice: vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. En el último milagro de Jesús en la tierra, una semana después de la resurrección de Cristo, vemos que algunos de los discípulos habían vuelto a las barcas, quizás todavía un poco aturdidos, un poco confundidos, y pasaron la noche pescando, o más bien intentando pescar, porque no pescaron nada. Y ahí estaban, pues quizás sentados en la barca, faltos de sueño, un poco de jet lag, ¿no? Que es horrible, hambrientos, y dicen: bueno, encima que perdemos al Mesías, ahora estamos aquí sin pez, sin nada para comer. Y se acercaban a la orilla y oyeron: ¿habéis pescado algo? Y no vieron a nadie, quizás el sol de la mañana no les... ¿Quién es ese? Que si habéis pescado algo. Y vaya pregunta, ¿no? ¿Por qué será que a la gente que va a pescar todo el mundo les pregunta: ¿has pescado algo? O sea, ¿no se te ocurriría a un carpintero decirle: oye, ¿has construido algo? O a un comerciante decirle: ¿hayas vendido algo? No, pero si estás pescando, mira, pasan los cerdos por aquí, si estás pescando, sí, ¿has pescado algo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No, no hemos pescado nada, toda la noche. Y les dice: oye, pues echad la red al otro lado. Qué extraña coincidencia, oye, esto es lo que nos dijo Jesús hace 3 años que hiciéramos, ¿verdad? Dijo: ¿se estará burlando de nosotros el tío? Pero bueno, no querían discutir, bueno, echamos la red al otro lado, y cuando sacaron los peces por todos lados, salpicaban, brillaban en el sol, llenaron las redes. ¡Qué espectáculo! ¿Y sabes qué dijo Juan enseguida? Dijo: es el Señor. Pero Pedro ya estaba en el agua, nadando directamente hacia Jesús. Y Juan en su Evangelio introduce un detalle interesante. Dice que habían 153 peces. Los contaron. Yo no sé, o sea, tú darle marcha atrás, ponte en esta escena, y ¿quién estaría ahí contando los peces, no? 1, 2, 3... Si tienes ahí a Jesús. No, pero está contando peces. Yo creo que es un dato muy interesante. Es preciso, es matemático. Y Jesús es así. Jesús trae gozo porque Jesús es el gozo de Dios. Y se convierte en nuestra fuente de gozo, desde donde Dios quiere otorgar sus bendiciones. Y es curioso que el primer milagro de Jesús fue infundir una extravagante abundancia de alegría en la celebración de una boda, 6 jarras llenas a rebosar, y en su último milagro en la tierra fue llevar 153 peces a una barca de pesca, vacía. Todo su ministerio terrenal se encierra entre 2 acontecimientos que traen bendiciones a nuestras vidas, alabanzas a nuestros corazones y sonrisas a nuestros labios, hermano. El gozo del Señor. Así que claramente es cierto que el gozo
del Señor es real. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo se convierte en real en nuestras vidas? Cuando te tienes que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar. Cuando pienso en Miguel, pienso en otros hermanos que quizás están batallando con algo físico, alguna enfermedad. O cuando miras la cuenta bancaria el día 10 del mes y ya estás a 13 euros. ¿Cómo se puede convertir el gozo, ese gozo del Señor, en nuestra fortaleza, en nuestra firmeza? Un par de puntos aquí y vamos a ver las Escrituras, pero primero yo diría que, si me permitís decir, que el gozo del Señor no es placer ni es felicidad humana, ¿vale? Y eso es algo que el mundo confunde, ¿vale? El mundo busca felicidad. Y después piensa que el placer es felicidad. Pero encuentra placer en algo, salir de fiesta, en posesiones, en comida. Hay mucho placer que ofrece el mundo, pero el placer es superficial, no da felicidad. Pero es que incluso si alcanzas la felicidad no es gozo. Lo que buscamos en realidad como humanos es gozo. Es un sentir de satisfacción como un paraguas que nos cubre, no importa lo que estemos pasando en la vida. Eso solo lo ofrece el Señor. Y una vez tenemos el gozo del Señor, tenemos felicidad y podemos disfrutar los placeres del mundo. Los placeres no del mundo en el pecado, pero la comida, la naturaleza, si lo ponemos en ese orden, ¿sí? Ese es mi primer punto, mi primera observación, que el gozo del Señor es más que placer y felicidad. No busquemos placer y felicidad, encontremos el gozo en el Señor y lo demás se alineará. Después, en Juan 15 el Señor dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y más tarde, cuando Jesús está orando al Padre, en Juan 17 les dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea que el gozo cristiano no es algo que fabricas tú. Ay, tengo que sentir más gozo. Ay, son las 4:30 de la mañana y tengo que estar gozoso, Señor, dame gozo. No es eso, no es fabricar tu gozo, sino es que el gozo de Cristo te llene a ti. El gozo de Jesús en ti, para que tu gozo sea cumplido. Entonces, el gozo no es placer y felicidad, el gozo es el gozo de Cristo en ti. Y en tercer lugar, el gozo no depende de las circunstancias. Y eso sí que lo hemos oído 1000 veces, ¿no? Pero el gozo cristiano, la verdad es que es único porque no se basa en absoluto en las circunstancias que estemos pasando. Incluso podemos estar tristes, podemos estar de luto, podemos sentir un vacío enorme en el corazón, podemos sentir muchísimas cosas emocionalmente y aún tener el gozo de Cristo. Como Él mismo en la cruz, que sintió, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo prospera, incluso cuando todas las circunstancias son desfavorables. Y esto yo creo que el apóstol Pablo lo ilustra muy bien, porque le estaba escribiendo a los hermanos que amaba tanto en Filipo, en la carta a Filipenses, y sabía el apóstol Pablo que iba a morir decapitado muy breve tiempo. ¿Y qué puede ir peor en tu vida que saber que te van a decapitar? No sé, muchas otras cosas que pueden ser peores que esas, ¿no? En 2 semanas me decapitan. ¿Cómo te sientes? Pues mira, regular. No muy bien. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pienso en el apóstol Pablo y pienso en la hermana Conchita. Yo no estuve aquí, pero he oído cosas muy fuertes sobre su testimonio de gozo hasta el final.
lastimábamos. Y dio fruto de gozo en la vida de Tania. Y es lo que pasa. El gozo se va ampliando en la vida de otros. Entonces no importa lo que pase en nuestra vida. Piensa en esto a las 4:30 de la mañana. Estoy justificado por la fe. Tengo paz con Dios. Me ha adoptado hijo o hija suya. No importa lo que pase. Dios es mi Padre. Tenía un poco algo más que decir, pero voy a ir resumiendo las reflexiones con solo este pensamiento. Cuando llegué de Estados Unidos, llegué a Barcelona y después vine en tren a Caldas de Malavella, donde me estaba esperando mi familia. Bueno, Eli me fue a recoger a Barcelona y llegamos juntos. Pero el tema es que llegamos en tren a la estación de Caldas y me encontré allí con mis 5 hijos y mis suegros y mi cuñada de Cádiz con sus dos hijitos. Y bueno, estaban esperando ahí en el andén y dio la casualidad de que mi puerta de salida llegó justo a donde estaban ellos, así que la ventana de la puerta les enmarcó ahí mismo. Y no os puedo explicar el sentimiento que tuve, pero bueno, gozo, ¿no? Euforia de verles. De ahí abrió la puerta y nos fundimos todos en un gran abrazo, no sé a quién bese primero, bueno, nos hicimos ahí un pulpo de abrazos y qué alegría. Y el gozo en mi rostro, cuando vi el gozo que había en ellos, se multiplicó. ¿Me explico? O sea, una cosa es sentir gozo, otra cosa es ver gozo en otra persona y sientes más gozo, ¿verdad? Pues es curioso, pero esa imagen, cuando el Antiguo Testamento dice Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, el hebreo lo que implica es que el rostro de Dios brille cuando vea tu rostro. O sea, que el gozo de Dios sea más gozo cuando vea tu gozo, Y todos sabemos lo que es, ¿no? Los que somos padres. Ves a un hijo feliz, contento, que está disfrutando, yo qué sé, la arena en la playa, y tu gozo, ¡pum!, te sientes más feliz. Es lo que Dios quiere, que el rostro de Dios se resplandezca cuando vea nuestro gozo. Y este gozo es muchísimo más que un placer pasajero, que una felicidad fluctuante en función de si te toca la lotería o no, o si tienes buenas circunstancias en la vida. Aunque todos los buscamos, ¿no? Nos gusta el placer, nos gusta la felicidad, pero hablamos de un gozo eterno, robusto, firme, imperecedero, que es el gozo del Señor. Y ese gozo es nuestra fortaleza. Yo no he sufrido mucho en la vida, he sufrido cosillas. Hay muchos aquí que habéis sufrido y estáis sufriendo mucho más. Pero quiero que esta palabra os anime a seguir firmes. ¿Y cómo seguimos firmes? Con gozo. Porque es el gozo del Señor, no es el nuestro. Así que espero que sea de ánimo esa palabra. El Señor nos ha puesto esta idea del gozo un poco como una visión de nuestro ministerio en el futuro, porque estoy convencido que lo que busca el mundo en realidad es el gozo de Dios, y es lo que Dios ofrece en Cristo. Y con eso mitiga todas nuestras necesidades. Es un gozo eterno.